Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ayer hablé sobre la idea de la perfección y la hermosura o la belleza que Dios ha destinado por cada uno de nosotros. Y ahora Dios como Padre no solamente nos creó, pero nos conserva en la existencia en cada momento. Quiere decir que Dios nos está guardando, nos está protegiendo, nos está sosteniendo en la existencia. Y esto llamamos la divina providencia. San Estanislao Papczynski, cuando él fundó la Congregación de los Padres Marianos, entregó a nosotros como sus hijos espirituales el don de la divina providencia. Es decir, que nosotros como hijos de María no tenemos nada más, en verdad, que esta providencia de Dios. ¿Por qué? Porque ese dogma de la Inmaculada Concepción apunta también cómo Dios nos protege, nos guía, nos ayuda a lo largo de la vida para que podamos llegar a la perfección. Nosotros quizás estamos acostumbrados a la idea de que después de haber pecado, nosotros pedimos a Dios perdón por lo que habíamos hecho. Y así pensamos en la misericordia de Dios. Pero también la misericordia de Dios se revela en protegernos para que no pequemos. Y hasta Beato Duns Scotus, él fue un franciscano del medioevo justo después de la era de Santo Tomás de Aquino, y él defendió la Inmaculada Concepción, porque en ese tiempo todavía fue una doctrina, no un dogma, y él dijo que es algo más grande proteger y prevenir una caída que simplemente perdonar después. Y así nosotros también tenemos un privilegio no simplemente de experimentar la misericordia de Dios cuando vamos a la confesión, lo que ya había mencionado en las primeras semanas, pero en cuanto que nosotros seguimos a María, que seguimos su camino de la santidad, seguimos este camino hacia la perfección, vamos a experimentar la misericordia de Dios no solo como perdón, sino como protección. Que Dios previene muchas cosas, que Él vigila sobre nosotros. Esto es justo lo que Adán no hizo en el jardín. Nosotros quizás pensamos más en que Adán y Eva pecaron cuando accedieron a la tentación de Satanás, de la víbora. Pero el primer problema era que Adán permitió que la víbora entre. Porque su primer tarea, su primera obligación, según la Biblia, era guardar el jardín. Y no lo hizo, permitió que entre la víbora. Pero Jesús es el jardinero verdadero. No es por acaso que María Magdalena, cuando vio a Jesús en el jardín el día de la resurrección, pensó que él fue el jardinero. Y no es por nada que Jesús fue sepultado en un jardín y resucitó en un jardín. Él es el segundo Adán. Él es quien protege a su iglesia. Él es quien murió para lavar la iglesia de sus pecados, de los miembros de los pecados, y también para proteger la iglesia de toda mancha, de toda arruga. Y así nos ayuda a entender un poco más la providencia de Dios, porque si no, nosotros podemos dudar mucho de lo que pasa. ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué esto? Y en esta vida jamás vamos a entender todo lo que Dios ha prevenido. Por ejemplo, en mi país, en Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001, sabemos lo que pasó con el ataque de los terroristas. Pero después, muchas veces, hubo unas noticias muy cortas como que un ataque fue prevenido y nada más. Pero ¿cuántos ataques fueron prevenidos? No sabemos. Porque justo ese es el asunto, prevenir para que no pase. Y también cuando sufrimos, cuando Dios permite ciertas cosas, no es simplemente para que nosotros seamos purificados del pecado, sino para prevenir pecado en el futuro. Para que podamos llegar a la perfección de modo más sencillo y más directo. Entonces, es un prisma importante para entender cómo trabaja la providencia de Dios. Porque Él no solamente quiere reparar,
quiero mantener y quiere hacer crecer. Y ahora que estamos cerca del fin de esta consagración, hay que pensar en esto, cómo cooperar con Dios en esta obra de prevenir el pecado, de proteger primero a nosotros mismos. Y por esto en la doctrina moral de la Iglesia hablamos de evitar las ocasiones próximas del pecado. Es decir, una cosa es el pecado mismo. Por ejemplo, un alcohólico que bebe alcohol, esto ya es su pecado. Pero si él va a un bar, si él entra a una tienda de licor, ya está en ocasión de pecado. Es decir, todavía no ha hecho técnicamente el pecado, pero ya está exponiéndose a todas las circunstancias que lo llevan a pecar. Y esto es importante por nosotros, no simplemente evitar el momento mismo del pecado, sino crear un ambiente por nosotros y por los demás, nuestros familiares, un ambiente de seguridad, de lo que Adán no hizo, de crear un jardín, crear un espacio de vida, porque para tener vida hay que tener un lugar seguro, porque la vida es vulnerable. El amor es muy vulnerable y esto vemos en el crucifijo. Para amar tenemos que ser vulnerables. En un mundo de pecado, los demás se aprovechan de esa vulnerabilidad. Pero nosotros como cristianos debemos cuidar esa vulnerabilidad. Entonces, invito a ustedes a pensar, ¿cuáles son mis ocasiones de pecado? Es decir, aún antes de haber pecado, ¿cuáles son las circunstancias cuando ya entiendo que estoy exponiéndome fuertemente a una tentación que casi siempre tengo en ese momento? Y así, por ejemplo, la vida religiosa toma los votos de pobreza, obediencia y castidad, no porque estas cosas son malas, es decir, el matrimonio o la libertad o las riquezas, pero sabemos que la concupiscencia casi siempre apunta a esas tres cosas, que son tan buenas en la vida humana, pero también se puede mal usar, abusar muy fácilmente. Entonces, cualquier cosa que sea bueno, hay que guardar. Y eso es parte de la paradoja del mundo de hoy, que quiere, por ejemplo, en la moda de varones y mujeres, como quitar todo para que todo sea visible. Pero parte de la paradoja es que nosotros cubrimos no lo que es malo, porque a veces la gente asocia eso de que si cubrimos todo, si somos muy modestos, es porque pensamos que nuestro cuerpo es malo y hay que cubrirlo. Nada que ver. Nosotros en la iglesia, por ejemplo, tenemos la tradición de cubrir el tabernáculo. No para que no veamos a Jesús, sino porque cubrimos lo que es lo más santo. Cubrimos lo que debe ser guardado y cuidado. Justo porque es lo mejor. Y lo mejor puede ser destruido por el toque del pecado. Entonces, eso es parte de la ironía, que nosotros no simplemente cubrimos lo que es malo. Obviamente se puede hacer eso, mucha gente como quiere poner en secreto las cosas que han hecho de mal, pero cuando crecemos en la santidad queremos cubrir lo que es bueno para proteger, para prevenir. Por esto, por ejemplo, nosotros debemos ser modestos en cómo nos vestimos como cristianos, cómo hablamos, cómo estamos con los demás, para proteger lo que es bueno, porque exponer lo que es bueno es muy fácil y así perdemos mucho de lo que es bueno. Porque Satanás es un ladrón, él quiere robar de nosotros lo que es bueno. Es como el fuego, ¿no? Cuando exponemos el fuego al aire, especialmente cuando hay viento, se apaga. Para que el fuego pueda crecer, hay que cuidar el fuego, hay que dar un lugar para que no crezca demasiado tampoco, ¿no? Es todo un cuidado. Y así es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Es como este fuego. Necesitamos cuidarlo. No porque es malo, sino porque tiene una fuerza, tiene una presencia que exige esa atención y ese tiempo. Entonces, parte de este dogma de la Inmaculada Concepción es cambiar nuestra mentalidad de cómo vivimos. No simplemente siempre levantándonos del pecado, lo que sí debemos hacer, pero también de subir
para prevenir los pecados y de nosotros y de los demás. Y esto exige más atención, exige más amor, porque es más fácil caerse, pedir perdón y levantarse, pero vigilar. Si pensamos, por ejemplo, los soldados que vigilan en la noche, hay miles de noches donde no pasa nada, pero por estos miles de noches hay una noche donde de verdad estaban presentes y protegieron una ciudad. Eso es el asunto. Por miles de noches cuando nada pasó, pero en esa misma noche fue importante. Entonces, a veces decimos, bueno, después de 500 noches, no, nada pasó, no hay que proteger, no hay que ser tan cuidadoso. Y ahí Satanás aprovecha porque él quiere que dormimos. Él quiere, como Adán, de adormecernos para no prestar atención. Y eso es lo que justo Satanás hace. Él entra por muchos lugares porque no estamos vigilando, no estamos con Dios teniendo esta providencia. Y eso es nuestra responsabilidad. Claro que Dios, como Padre, es providente, Él mismo nos cuida. Pero como padres, yo por ejemplo, padre espiritual, los padres de las familias, tenemos la responsabilidad de participar en esta providencia de Dios, de ser en algún sentido las manos de Dios, su boca, su presencia, para poner en práctica esta providencia de Dios, porque su providencia depende en parte de nosotros y cómo ayudamos a los demás. Y ahí es nuestra responsabilidad, que no debemos ser como Caín, quien preguntó a Dios, ¿acaso debo cuidar a mi hermano? ¿Acaso es mi responsabilidad? Y la respuesta, claro que sí. Pero muchas veces vivimos así como Caín, como, ¿es mi responsabilidad o es lo que él escogió? No, no es mi problema, es tu culpa. No, Jesús no hizo esto. Jesús tomó la responsabilidad de ser nuestro hermano, hasta morir por nosotros, por amor, para protegernos, para cuidarnos. Entonces pidamos a la Virgen la gracia de recibir y experimentar esta misericordia de prevención y la capacidad de compartir esa prevención también con los demás. Por la intercesión de la Virgen Inmaculada, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recemos la coronilla de la Divina Misericordia, pidiendo por esta misericordia de prevención y la oración de San Maximiliano Kolbe a la Virgen Inmaculada.